Bueno, soy un entrenador que le da mucha importancia al balón. Me parece que al fútbol, en la medida que tengas la pelota, siempre tienes más opciones de llevarte el resultado. Tener el balón a partir de entender la posición en el terreno de juego, el tener siempre muy buenos apoyos, el jugar con las líneas muy juntas, el ser capaz de progresar con las líneas juntas y a la medida que estamos en campo contrario intentar seguir jugando en él a partir de apretar tras pérdida, y un equipo proactivo, ¿no? Un equipo que proponga, un equipo que en la medida de lo posible trate de llevar la iniciativa en el partido. Ese sería el fútbol que le gusta a Paco Ayestarán, pero sabiendo que en el fútbol además tienes que ser capaz de jugar a todo, ¿no? Porque hay momentos en los cuales los equipos contrarios te dominan, tienes que ser capaz de defender en tu propio campo. A veces, cuando el equipo contrario es dominante, a veces tienes que ser capaz de tener buenas transiciones, pero como prioridad sería lo que te he comentado en la primera parte. Familiar, cercano, amigo de sus amigos, muy directo, es decir, no tengo dos caras, tengo una y es la que muestro normalmente, y un poco más, es decir, que tengo muchos hobbies aparte del fútbol. Lógicamente mi prioridad es el fútbol, como les decía a los jugadores, este tiene que ser el centro de nuestra vida siempre y cuando nuestra situación familiar sea estable, ¿no? Pero una vez de que eso está estable no puede haber nada que nos distraiga de nuestro foco de atención, ¿no? Que debe ser el fútbol. Y dentro del tiempo libre, pues me gusta mucho ir al cine o cenar con los amigos, ¿no? Muchas, pero fundamentalmente de exjugadores que han valorado siempre tu trabajo, de jugadores que tuve en México, de jugadores que tuve en Israel, y que realmente los emails y los mensajes que me han mandado, pues la verdad es que me han emocionado, ¿no? Porque sobre todo algunos me llegaban a decir que fue una gran influencia no solo a nivel profesional, sino en su vida personal, ¿no? Entonces, pues eso es lo que más creo que valoro, ¿no? Porque una de las razones por las que soy entrenador, porque es el tratar de ayudar a la gente a conseguir sus metas, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que con el paso del tiempo hay gente que has dejado atrás y que te hace ver que eso lo has conseguido, pues es la mayor satisfacción que puedes tener como entrenador, ¿no? Esa y el expresar lo que siento, ¿no? Tanto a nivel personal, a nivel de lo que siento que tiene que ser el fútbol, qué valores tienen que estar instaurados para que realmente se transmitan también a nivel social, ¿no? Y te cuento que cuando yo firmé por Maccabi, pues de esas circunstancias que ocurren en la vida, los entrenadores al final a veces pasamos meses que no tenemos ni una oferta y de repente pues yo me encontré con la oferta de Maccabi más 4 ofertas más a la vez, ¿no? Tenía 3 equipos más de la primera división mexicana y tenía un equipo de la MLS, ¿no? Y tenía dudas, y lo que me convenció fueron las palabras del presidente Maccabi, ¿no? Porque me dijo que sus objetivos, además de los futbolísticos, era demostrar a la sociedad israelí que con trabajo y sacrificio se pueden romper muchas barreras, ¿no? Entonces digo, tú no hay muchos presidentes que me lo digan, con lo cual creo que mi proyecto es ese, ¿no? Y claro que se puede cambiar, pero lógicamente siempre en función de los recursos que tienes, ¿no? Pero creo que lo más importante, y eso los clubes lo tienen que tener claro y las aficiones también, es que lo importante es saber a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar y marcar bien el camino, ¿no? Y muchas veces el camino no es corto, pero una de las cosas que aprendí en mi etapa de Liverpool es que cuando este tipo de maquinarias pesadas pretendes solucionar este tipo de transiciones en corto periodo de tiempo, muchas veces dedicas los recursos, tanto humanos como sobre todo a veces materiales o económicos, ¿no? De forma indiscriminada, y eso no funciona, ¿no? Creo que era arte, ¿no? Lo de Ferguson era el ser capaz. Yo recuerdo cuando llegué a Inglaterra, a mí me gusta mucho leer y hablar con gente que ha tenido éxito, porque muchas veces te transmiten sus experiencias. A veces es para reafirmarte en lo que estás haciendo, y a veces te dan ideas que a ti no se te habían ocurrido, ¿no? Y recuerdo que cuando llegamos después del Arsenal campeón, y ese año recuerdo que Ferguson dijo: estoy creando el mejor Manchester de siempre, ¿no? Y yo digo,
a ver qué va a ir haciendo, ¿no? Ese año firmó 2 jugadores, no firmó más, se gastó un dinero, pero sí es cierto que esos jugadores se mantuvieron en el club. Ganó el Chelsea. Al año siguiente tampoco ganó el Chelsea otra vez y firmó otros 2 jugadores. Al tercer año ganó el United. Y eso lo que te lleva es que él sabía cuál era el camino y que tenía claro, porque muchas veces cuando dedicas los recursos a un exceso de objetivos, muchas veces fallas en el camino, ¿no? Y eso no te tiene es decir, yo siempre digo que las decisiones a corto plazo no te hipotequen los objetivos a largo plazo, ¿no? Eso es importantísimo. Y creo que siempre y cuando el camino sea claro, pues tenemos que ser capaces de transmitir que sabemos a dónde vamos, pero cuándo vamos a llegar, pues habrá que verlo en función del proceso, ¿no? Pues si no, a veces no llegas nunca.